Buenos días, hermanas, hermanos, bienvenidos. Un día más estamos aquí y pues vamos a entrar de lleno a la palabra. Hoy tenemos mucho que aprender y que recordar, así es que vamos directo al trono de la gracia en oración. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu amor inmerecido, Padre. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por algunas cosas que hayamos cometido, Señor. Conscientes e inconscientemente, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser mejores. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más aptos para tu reino, Padre. Bendito Dios, te damos gracias. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros, dándonos ese empuje, Señor, recordándonos, oh Dios, tu palabra. Te pedimos estas cosas, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, este es un día maravilloso que nos ha dado el Señor, un día más que nos da la oportunidad. Pues hoy vamos a estar viendo Proverbios 30. Ya estamos ya estamos en el final. Este es un capítulo bastante bueno. Vamos a, como quien dice, vamos a recapitular todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y hay una cosa interesante aquí, que les había dicho yo que este libro, ¿verdad? Dice la palabra que lo escribió Salomón. Y hace unos capítulos atrás veíamos que los habían copiado los varones de Ezequías, rey de Judá. Quiere decir que ellos iban y seguían traspasándolo a otras generaciones. Ahora de pronto aquí sale Agur. Dice que palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Lo que estamos viendo aquí, según los escritores, los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Dice que Agur viene siendo un profeta desconocido, ¿verdad? Alguien que escuchó y pues que realmente lo único que hizo fue profetizar con estos proverbios, ¿verdad? Y como quien dice, nos empieza a recordar a través de Itiel y Ucal lo que ya habíamos nosotros estado estudiando, ¿verdad? Seguramente él también oyó y quiso darle un énfasis más profundo. Y quiero entrar de lleno, dice el número 2, dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y esto es, estaba leyendo que dice que es como que él se sentía que tenía una falta de entendimiento, por así decirlo, de quién verdaderamente era Dios, quién es el hombre, qué está pasando aquí. Dice, y eso nos hace entender a nosotros, nos está diciendo la incompetencia, la falta de entendimiento humano para entender las cosas de Dios. La misma palabra nos dice, porque son tan altas las cosas de Dios que no podemos muchas veces entender y conocer más allá de lo que verdaderamente hay. Dice, el hombre sin Dios no puede comprender las cosas de Dios. Nosotros que conocemos a Dios, Dios nos da, ¿verdad? A saber, nos da conocimiento, nos da inteligencia, sabiduría, y podemos conocer, entender quién es Dios y qué hay más allá de lo que está poniéndosenos frente a los ojos. Pero aún así nos quedamos cortos,
porque lo de Dios es inmenso, es tremendo, que no lo podemos entender, no podemos alcanzar a conocerlo. Y Él, eso es lo que está diciendo. Dice el número 4, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Estamos viendo aquí que él se hace como esta clase de preguntas. Y cuando dice, ¿quién es el hijo? ¿Cuál es su nombre? En ese momento, esta persona, pues están hablando en un tiempo donde Jesús no aparecía. Nosotros hoy en día sabemos que el Hijo, pues es Jesús. Y que desde ya, pues era Jesús, su Padre, y todavía no era manifiesto el Espíritu Santo. Pero que nosotros entendemos que esta persona está haciendo esa clase de predicciones. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces dice, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y el único que conoce todas las cosas, porque los dos son uno mismo. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Entonces es por eso que ahora nosotros podemos, a través de su Santo Espíritu, tener un poco más de entendimiento, porque ya tenemos la palabra, ¿verdad? Y entonces podemos nosotros sentirnos más que bendecidos, porque ya tenemos más claridad de lo que está pasando. Entonces dice el número 5 y 6, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En este punto, hermanos, estamos teniendo aquí una, por así decir, como una enseñanza, pero una también, exhortación, donde se nos exhorta a que a la palabra de Dios nunca se le añade, ni se le quita. Y tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que muchas personas por ahí, pues salen, dice, la palabra de Dios no necesita que le añadamos. Dios la estableció y la estableció perfecta, exacta, y es la medida que Él sabía que nosotros necesitábamos. A Dios no le agrada. Por eso es que hay una fuerte exhortación a quien le quita o le añade a la palabra de Dios. Muchas personas que por allí empiezan a distorsionar la palabra de Dios es para crear ellos mismos una doctrina. De un versículo, de un capítulo, de un libro, pues hacen su propia doctrina y le quitan y le añaden y se defienden. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Por eso es importante y se nos exhorta a que nosotros mismos estudiemos la palabra. Estudiemos y conozcamos lo que se oye por allí, más que a veces nos gusta escuchar otros mensajes de otras personas. Tenemos que estar siempre a la vanguardia. ¿Qué fue lo que leyeron? ¿Qué leyeron de la palabra? Ir a la Biblia y leer. Les he dicho, busquen diccionarios, libros de referencia para estar seguros que nos están hablando la palabra y no quieran distorsionarnos y hacernos creer otras cosas. Y es como dice por ahí un dicho, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque si una persona habla nomás a la ligera de la palabra de Dios
es porque es un ciego y no ha escuchado del versículo que a Dios no le agrada que se le añada su palabra. Pero la persona que cae junto con él, pues es otro ciego porque no se ha puesto a investigar. Seguimos adelante, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, acuérdense que aquí estamos recapitulando todo lo que hemos aprendido y cómo Dios nos había venido hablando de tener cuidado con las riquezas, con la vanagloria, con las diferentes cosas que acarrea la riqueza. Y aquí lo que nos enseña, lo que nos habla es que lo principal para esta persona, lo que entendía y lo que consideraba, lo principal era permanecer en ese conocimiento y comunión con Dios. Y le pide, fíjese bien lo que le pide. Dice, no me niegues antes de que muera. Dice, la vanidad y la palabra mentirosa, apártala de mí. Y le dice, no me des pobreza. Dice, ¿por qué le dice no me des pobreza? Dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que si me haces rico me sacie y te niegue. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque muchas veces es lo que pasa. Los ricos se hacen ricos y se olvidan de Dios. Y el pobre llega a ser tan pobre que blasfema contra Dios. Entonces son las cosas que nos enseña, ¿verdad? Y nos recuerda este profeta de que tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice que él lo que no quería eran las cosas que son pasajeras, las cosas vanas que no tienen razón. Y sabemos que la palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las riquezas, la pobreza, todo se va a quedar aquí, mientras que la palabra se queda con nosotros. Dice, la otra cosa que él pide es que le guarde de caer en la mentira. Para Agar su deseo es permanecer en la palabra de verdad, sin añadir a la palabra de Dios, para no ser reprendido y a ser hallado mentiroso. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Qué dice? No me des mucho, pero no me tengas en lo poco. Tú ayúdame y apártame de palabra mentirosa, ¿verdad? Porque él conocía y él sabía que todo esto venía de Dios, aunque estaba él profetizando y todo, pero él sabía que Dios era el que tenía la verdad. Entonces dice, del 10 al 14 dice, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos,
para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Wow, aquí está tremendo. Él está hablando de las diferentes generaciones, ¿verdad? Y como había dicho yo en una oportunidad, esta palabra era para cada uno de los individuos, como hoy día es para cada uno de nosotros una porción. Entonces, nosotros tenemos que reconocer en qué lugar cabemos nosotros o caemos nosotros para poder ayudarnos nosotros mismos a salir de ahí. Dice que la generación que maldice a su padre y a su madre, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Vivimos una generación donde a los hijos les importa muy poco sus padres. Antes, al contrario, ya hoy día hay hijos que ellos mandan a sus padres y quieren gobernar a sus padres. Entonces ya no hay respeto, no hay respeto. Y nosotros como padres tenemos que hacer lo posible porque esos hijos reconozcan, porque en eso hay una maldición que cae sobre los hijos que no respetan a sus padres. Dice, hay generación limpia en su propia opinión. Hablábamos antes, otros días, de los que se creen mucho en su propia opinión. Dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, o sea, siguen igual, pero se creen que están bien. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hablábamos de los ojos, ¿verdad? De los ojos altivos que aborrece Jehová. Algo hay en los ojos, hermanos, tenemos que tener cuidado. Hablábamos en una ocasión de los ojos que hablan, expresan. Y en los ojos, con los ojos podemos comunicar muchas cosas, para bien o para mal. Dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Habla de la boca, ¿verdad? De que a veces mordemos y destruimos y con los dientes, con las muelas. Por eso nos habla mucho del cuidado que tenemos que tener de nuestra boca. Dice el número 15, dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Aquí estamos viendo, dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Porque el Señor nos ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Eso dice en Hebreos 13:5. Y aquí nos está presentando a las hijas que dicen, dame, dame, dame. Y siempre están pidiendo. Siempre estamos queriendo más y más y más y más. Y dice, nunca se sacian. Y aún la cuarta dice, dame. Y no se sacian. Dice el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Aquí estamos viendo que hay un sinfín de cosas que nos está hablando aquí, de que nada se satisface, nada nos satisface. La tierra, dice, no se sacia de aguas. Se está refiriendo a nosotros. Cuando queremos, tenemos
y nunca nos saciamos, sino que siempre pedimos más y más y más. Y eso no le es agradable a Dios. Por eso dice que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿por qué siempre queremos más y más y más si el Señor sabe de qué tenemos necesidad? El 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Aquí el profeta está reconociendo con humildad que el conocimiento humano es limitado. Podemos ver en el cuerpo humano, por ejemplo, hay tantas cosas. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, pero a mí, tuve mi niña siendo yo muy joven, mi primer hija, y cuando ya la tenía en mis brazos, recién nacida de 2-3 horas, yo no podía creer, no me cabía en mi mente que ese pedazo de carne que tenía entre mis brazos hubiera podido salir de mí. Entonces, era una cosa que no entendía, porque es inexplicable. Yo creo, a lo mejor por mi ignorancia, por mi falta de conocimiento, yo no sé, pero hasta el día de hoy yo me pregunto, ¿cómo es posible que podemos funcionar? El cerebro, los ojos, todo nosotros, estamos compuestos de millones de células. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Conozco personas que de bebés se divorciaron y sus hijos jamás conocieron a su papá. Pero hay tantos rasgos en esos hijos del papá que pareciera que se conocieron toda la vida. Maneras de hablar, maneras de moverse, maneras de comer. O sea, ¿cómo? ¿Cómo el ADN de las humanos puede llegar a trascender tanto? Solo Dios. Y esta persona aquí está diciendo, no es posible, dice. Y reconocía con humildad que el conocimiento humano es limitado. Y yo estoy hablando del cuerpo humano, pero ¿cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas? A mí me impresiona ver la luna, me impresiona ver el sol, las estrellas, tantas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, eso es el Dios que tenemos nosotros que maravillarnos del gran Dios que tenemos, que no podemos de ninguna manera entender y comprender la grandeza. Es infinito. Dice, sigue diciendo, el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho nada, no he hecho maldad. Eso se está refiriendo a nosotros, a nuestra vida, a no caer en esa situación y compararnos con la mujer adúltera, en que adulteramos nuestros principios y nuestra fe.
¿verdad? Porque pensamos que como ya somos cristianos, no necesitamos de vez en cuando limpiarnos por dentro, hacer en nuestra vida una limpieza espiritual, porque siempre estamos justificándonos nosotros mismos. Creemos que ya la tenemos hecha y que pues nunca fallamos. Hay personas que creen que porque son buenas personas y todo, y niegan que tienen pecado, niegan que pecan. Yo no sé si hay alguno, pero yo al único que conozco es a Cristo, ¿verdad? Que es mi Salvador personal, pero de ahí en fuera, pues los humanos, pues nos quedamos cortos, porque dice que aquí el ser humano quiere justificarse en su propia opinión. Y qué triste, porque entonces somos mentirosos, porque decimos que no hay pecado en nosotros. Cuando negamos que cometemos pecado. Dice, por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda su señora. Aquí nos enseña de que nos preparemos para asumir grandes retos, conservando siempre la humildad, entendiendo que sin Dios no somos nada, que es necesario constantemente depender de la ayuda de Dios. Porque aquí nos alerta acerca de las cosas, ¿verdad?, que están escritas, que dice, por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Son cosas que nosotros a veces sin querer caemos en ellas, o quizás a veces nosotros cometemos injusticia, ¿verdad? Cuando odiamos a alguien, o cuando estamos en envidias o en cizaña. Por eso es que nosotros, nuestra preocupación debería ser, con todo lo que hasta aquí hemos aprendido, prepararnos para seguir adelante, asumiendo, o sea, buscando nuevos retos, conservando siempre la humildad. Para servirle a Dios necesitamos humildad, entendiendo que sin Dios no somos nada y que es necesario constantemente depender de la ayuda de Dios. Y sigue diciendo así, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son las más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Wow, yo quiero ser una arañita. Bendito Dios. Dice, Dios nos enseña hasta en las cosas más pequeñas e insignificantes, quizás para nosotros. Por ejemplo, la hormiga. Dice que la hormiga es laboriosa, proveedora, organizada, diligente, inteligente. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna hormiga, cómo lleva y cómo es tan esforzada, ¿verdad? Para cargar a veces las dirunditas de pan de lo que se encuentra, y son muchas veces mayor que las hormiguitas.
Y aun sin embargo ahí van y echan maromas y se caen y vuelven y la levantan. Pero si se descuida un ratito, para cuando acuerdas ya caminó bastante. Porque siguen y siguen y siguen y siguen. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando habla del flojo, cuando habla de los que nos vencemos pronto, de los que cuando habla de las personas que dicen, no, yo no sé, yo no puedo, yo no quiero, porque yo no sirvo para eso, o yo no sirvo para aquello. Aquí nos pone de ejemplo la hormiga. Y luego dice, los conejos, pueblo esforzado. Pueblo nada esforzado, perdón. Y ponen su casa en la piedra, porque dice que los conejos buscan entre las rocas las hendiduras y allí hacen sus guaridas. O sea, un conejo, una liebre o lo que sea, y buscan y allí se refugian. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si ellos pueden, nosotros también podemos edificar nuestro porvenir, nuestro bienestar y todo lo bueno que Dios pone a nuestro alcance. Todo es que queramos. Luego nos pone de ejemplo las langostas. La langosta dice que habla de la solidaridad y el trabajo en equipo. Como ellos siempre están como batallones, como todos. Y dice que cuando llega la langosta y se lanzan, en un ratito dejan limpio aquel terreno. Pero todo el tiempo lo hacen en grupo, como si fueran soldados. Por eso aquí dice, y salen todos por cuadrillas. Eso es algo que me hacía pensar que Dios le gusta, que nosotros en la iglesia trabajemos como equipo, que sepamos asociarnos como individuos, cada uno poniendo lo que tenemos, el don que se nos ha dado, para lograr el cometido al que fuimos llamados. Pero tenemos que ser un equipo donde todos empujemos o estiremos al mismo tiempo, sin que uno sea más y el otro menos. Qué detalle, ¿verdad? Dice, y luego nos dice la araña. Dice, la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Qué cosas, ¿verdad? A mí me dio risa cuando leí esto. Dije, wow, una araña. Y pues sí es cierto, porque necesitaría ser demasiado de meticuloso el personal del palacio para no haber una arañita en el palacio, ¿verdad? Entonces dice, la araña, ellas viven en los palacios. Nosotros deberíamos anhelar llegar a aquel palacio que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? En las moradas celestiales. Qué contraste, qué armonía la palabra de Dios, cómo la acomoda para que nosotros la podamos entender. Dice el 29, 3 cosas hay de hermoso: andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás para nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Wow. Esto está tremendo. Esto, lo otro que decíamos de la hormiguita y todo eso, es la manera como el profeta le estaba diciendo al pueblo, así es como tú vas a prevalecer, así es como tú vas a permanecer, aprendiendo de estos animalitos. Dice, nuestro andar debe ser hermoso delante de Dios. Andar como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Dice Efesios 5, 15, 16. Andar como sabios aprovechando bien el tiempo. Fíjese, la forma de andar de león nos enseña que el león no retrocede en su caminar, sino que siempre avanza, siempre confiado ante las dificultades. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra, a caminar como el león, siempre adelante, confiados ante las dificultades. Después dice, ceñidos del ceñido de lomos, nos recuerda un gallo, por así decirlo, no lo dice la palabra, pero yo me imaginaba el gallo, cómo camina, seguro del mismo. Nuestro caminar debe de ser digno de la vocación con que fuimos llamados, dice la palabra de Dios en Efesios 4:1. O sea, nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Si nosotros estamos confiados y seguros de que estamos viviendo una vida en santidad, cada día buscando hacer la voluntad de Dios, no tenemos por qué andar así con los hombros caídos y todos con la mirada baja porque no nos atrevemos a ver a nadie a los ojos, sino que tenemos que tener un porte, caminar como Dios manda, con orgullo, con dignidad, un orgullo del bueno, no de ese orgullo que nos haga sentirnos más que los demás, no, un orgullo de ser hijos de Dios, de saber que en lo que de nosotros depende estamos tratando de vivir la vida que Dios nos marca. Dice el macho cabrío, del macho cabrío aprendemos que él mira con desconfianza a todo el que se le acerca al rebaño. Por lo tanto, nos enseña que nosotros tenemos que estar alertas con quién estamos, con quién nos juntamos, quién se nos acerca, qué hablamos, con quién hablamos. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Tenemos que velar por todo lo que tenemos a cargo de nosotros, especialmente nuestra salvación, porque la salvación está a cargo de nosotros. Ya Cristo lo hizo, ya Cristo nos salvó. Ahora nosotros somos quien tenemos que cuidar esa salvación. Y dice, ya casi para terminar, dice el 32, dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, ponte el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Wow. Aquí habla de ejercitar la templanza. O sea, nos habla del dominio propio. Aquí está diciendo, si neciamente has procurado enaltecerte, bájale. O si has pensado hacer mal, ponte el dedo en la boca. Cállate. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena la nariz va a sangrar, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Qué estamos viendo aquí? Nosotros, todo lo que hagamos, todo puede ser dañino si lo llevamos a un exceso. Y cualquier cosa puede ser dañina si se lleva al extremo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Cuidado, cuidadito. Vamos a tener cuidado. ¿Por qué?
porque nosotros somos los que decidimos. A nosotros se nos ha dado esta palabra y se nos ha dado el conocimiento, el entendimiento. Nosotros somos los que decidimos, lo tomamos o lo dejamos. Hermanos, este es el último de los proverbios, todavía nos queda uno, pero donde nos da esa clase de enseñanza, nos repitió todo. Hoy, este día, nosotros somos los que decidimos. ¿Lo dejamos o lo tomamos? Con este pensamiento los quiero dejar, hermanos, en el día de hoy. Dios las bendiga. Dios les dé un día maravilloso. ¿Y qué pues podemos decir? Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué nos impide a nosotros tomar las buenas decisiones? ¿Qué es o quién es quien nos lo va a impedir? Nosotros mismos. Así es que nosotros decidimos darle para adelante o quedarnos estancados. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo mañana. Primeramente Dios, pásenla bien, tengan un buen día. Amén.